a todas las personas que en esta hora se conectan en diferentes países del mundo con la Embajada del Reino a través de la plataforma de Facebook. Recordándoles también que el servicio lo pueden ver en YouTube, el canal Iglesia Embajada del Reino en YouTube. Ahí tiene todas las posibilidades de verlo durante la semana. Le hace pausa, lo avanza, lo detiene, vuelve y le hace pausa, escribe, anota, apunta. Cuando usted viene a un servicio en la embajada, usted viene a un salón de clases, un aula de clases, a aprender, porque aquí definitivamente llegamos todos a aprender. Entonces, como bien lo dijo Gabriel, el tema de la serie se llama El llamado celestial, el llamado celestial. Y el tema de hoy es, ¿sabes quién te llamó? Me preguntó mi esposa, ¿cómo se llama el servicio? Y me hice de cuenta como que no había escuchado. Y le dije, ¿sabes quién te llamó? Dijo, no, ¿quién? Le dije, ¿no sabes quién te llamó? ¿Quién? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contesté la llamada? Le dije, no, ese es el tema del servicio. ¿Sabes quién te llamó? Pero fíjese el punto, ¿no? El punto es cuando decimos, ¿sabes quién te llamó? ¡Pum! Usted levanta de una vez las farolas. ¿Quién? ¿Quién llamó? El problema es que nosotros no identificamos quién nos ha llamado. Mire, para los creyentes, es muy importante conocer quién nos llamó a esa fe, a eso en lo que creen. Muy importante, al final de la hora, Él, el que lo llamó, es el objeto de su fe, es el material de su fe. ¿Será importante conocerlo, sí o no? Ok. Ahora, para los hijos de Dios, para los hijos, ¿será importante conocerlo, sí o no? Mucho más importante. Recuerde que usted ya pasó del nivel de creyente al nivel de hijo. Tiene que estar eso ya en su mentalidad, afianzado, afirmado, completamente establecido. Una cosa es nivel de creyente y otra cosa es nivel de hijo. Y nosotros necesitamos conocer quién nos llamó, porque Él nos llamó a esa paternidad, Él nos llamó a esa libertad, Gaby. Él nos llamó a gozar de un montón de cosas que ni siquiera el creyente goza de ellas. ¿Y por qué? Porque cuando ya nosotros nos sabemos hijos y entendemos a Dios como Padre, entonces empezamos a absorber, de hecho, casi que por inercia quiere decir sin mayor esfuerzo, empezamos a absorber de su naturaleza divina. Pero en la medida, solamente en la medida en que conozcamos quién es mi Padre. Cuando yo conozco quién es mi Padre, yo pongo la mirada en Él y digo, wow, mi Padre actúa de esta manera, mi Padre hace aquello, mi Padre hace lo otro, mi Padre, y enfoco tanto mi mirada en el Padre que empiezo por inercia a replicar las actitudes de mi Padre, siempre. Entonces, mi padre en lo terrenal, un señor llamado Carlos Julio González, que ya no vive, decía, la palabra del hombre tiene que ser un crisol. Cuando uno compromete la palabra, se cumple porque usted es un hombre. Y a mí eso se me quedó. Entonces, mi lema de vida ha sido que una vez que yo me comprometo, tengo que cumplir. Y eso es replicando el ADN de mi padre, que se llamó Carlos Julio González. Pero si ahora me fijo en lo que es Dios, ahora el punto está mucho más alto, la vara está mucho más alta. ¿Por qué? Porque mi padre terrenal, así como tenía grandes virtudes, también tenía muchos defectos. Y están en el ADN carnal mío, en el ADN terrenal. Pero yo, gracias a Dios, aprendí que yo me he desprendido completamente de ese ADN terrenal, de ese ADN carnal, y que ahora mi ADN es el ADN ¿de quién? De Dios, el ADN de Dios en Cristo. Y entonces ahora todo mi radar espiritual de actividad, de actitud, de cumplimiento, de XY, está atado a Él, no a mi Padre terrenal. Porque mi Padre terrenal, como le digo, dele gloria a Dios con ese aplauso. Porque mi Padre terrenal, como le digo, en cualquier forma era limitado. Tenía grandes virtudes, pero también tenía grandes defectos. De Dios podríamos pasar días, meses y aún años hablando acerca de sus virtudes, sus cualidades, sus características, sus atributos. Pero no sería completo casi que nunca, porque pues tanto tenemos que hablar de Dios. Es un tema que de hecho sería muy útil, que habláramos más y más cada vez. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Pero cuando empezamos a conocerlo, entonces conviene que empecemos a conocerlo más allá de la plataforma de es Dios y entremos a la plataforma de es mi Padre.
es mi Padre. Porque conocer a Dios como Dios, muchos teólogos lo conocen. Hay teólogos que conocen, usted le dice, háblame de las virtudes de Dios y se las van a recitar. Si quiere por orden alfabético. Son teólogos. Pero míreles su actividad en la vida. De él entienden que es Dios. Y el teólogo tiene este concepto, ¿no? Dios está arriba y yo aquí abajo. Dios es Dios y yo soy yo. Pero resulta que la Biblia nos dice a nosotros, y hoy lo vamos a aprender, de qué manera está hoy relacionado Dios con nosotros, como sus hijos. Y cuando descubrimos eso y entramos en esa verdad, amados, nuestro mundo se revoluciona, nuestra mente se revoluciona. Cambia completamente el paradigma de quién soy y de lo que hago, de cómo lo hago, de para qué lo hago, de por qué lo hago. Y es todo lo que vamos a aprender el día de hoy. No estaba en mis notas, pero en 1 Samuel 3, y no está en mis notas, sé que agarré a la gente de media un poquito fuera de base con esto, pero 1 Samuel 3, algo que el Señor me pedía compartir con ustedes durante la alabanza. El título de ese capítulo se llama Jehová llama a Samuel. Y dice allí, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Ojo ahí, ¿no? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a adormecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Recuerde, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿A dónde fue? A Elí. ¿Quién lo llamó? Jehová. Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Qué pasó? No lo había conocido. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y ahí vamos a dejar el relato. Porque así como pasó con Samuel, el gran profeta Samuel, puede pasar con muchos de nosotros hoy. Que estamos siendo llamados, pero podemos pensar, podemos creer que el que nos llama es el pastor Pedro, o el pastor X, o el pastor Z. No. Aquí se trata de entender y conocer quién nos llamó. ¿Quién nos llamó? Porque cuando usted dice, heme aquí, y he visto tantas y tantas manos levantadas a lo largo de 14 años, cuando dice uno, heme aquí, y la gente levanta la mano, pero esto lo hacen a manera de gesto, simplemente como un gesto, heme aquí. Pero de ese heme aquí no hay ninguna gestión. ¿Por qué? Porque el heme aquí es un gesto vacío, falto de intencionalidad, no tiene ningún propósito. Está para llenar el ego de un pastor que dice, ¿cuántos aquí dicen heme aquí? Y levantan 20 manos y heme aquí. Y de las 20 hay uno que dice, heme aquí, envíame a mí. Y las otras 19 dicen, heme aquí, envíenlo a él. Cuenten conmigo para lo que sea. Pero no, realmente no pasa nada. Entonces, cuando usted confunde el llamado de Dios con el llamado al pastor es muy fácil incumplirle. Especialmente a mí, que sabe que entre otras cosas, si usted entiende el llamado, sería muy importante. Y yo se lo estoy dando a conocer hoy, pero si no lo entiende, quisiera que repita algo. No pasa nada. Ese es el grave problema, que no pasa nada. ¿Sí me entienden para dónde voy? Si usted no responde al llamado de Dios o cree que se llamó al pastor, no pasa nada. Pero ese es el grave problema. Eso es lo más triste del asunto. No pasa nada. No va a pasar nada distinto en su vida. No va usted a entrar en el llamado celestial. No va a conocer de la naturaleza de aquel que le llama. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, para mí es importante que usted entienda quién lo ha llamado.
Como le dije, muchas cosas se pueden hablar de Dios, pero hoy quiero resaltar unas cuantas que vamos a trabajar en ellas a lo largo del servicio. Primero, Dios es infalible. ¿Qué quiere decir Dios es infalible? Dios no falla. Ojo, Dios no falla. Simple y sencillamente no falla. Es imposible que Dios falle. Segundo, es santo. ¿Ok? Es santo. Y por último, no cambia. Quiere decir es inmutable. Inmutable. Y eso es parte fundamental del entendimiento que en el que tenemos que entrar para poder servir con excelencia. Recuerde, cuando usted dice heme aquí, usted está abriendo el depósito de su corazón para que Dios lo llene. Es lo que usted está haciendo. Cuando eso es intencional, cuando no es para llenar el ojo al pastor, sino cuando usted le está diciendo a Dios, heme aquí, usted está abriendo el depósito de su corazón y está diciendo, Dios, cuenta conmigo. Mi depósito está vacío. Yo no tengo mucho de ti todavía. Yo no conozco mucho de ti, pero heme aquí, llena este corazón. Llena este corazón. Estoy ansioso de poder conocerte. Estoy ansioso de poder servirte a tu manera, no a la manera mía. Lo más necio que un ser humano puede decir, mi relación con Dios, yo la tengo a mi manera. Usted y yo, es imposible que nos relacionemos con Dios a la manera nuestra. O nos relacionamos con Dios a la manera de Él, hoy no hay relación. ¿Me explico? Es así de simple, es así de sencillo. No lo debata. Si usted no lo entiende, puede que no lo entienda, pero simplemente acéptelo como un hecho cumplido. Si usted está relacionado con Dios a la manera suya, no hay relación. Con Dios nos relacionamos a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el gobierno de la relación. Y esto conviene entenderlo. Él tiene el gobierno de la relación. De manera que usted no va a la relación con Dios a poner condiciones. Eso es a mi manera. Oh, yo con Dios a mi manera. ¿Cómo es a tu manera? Pues me congrego cuando me viene en gana. Yo ofrendo como me da la gana. Trato a mi esposa como me da la gana. Trato a mi esposo como me da la gana. A mis hijos como me da la gana. Mis asuntos los manejo yo como me da la gana. Tengo sexo como me da la gana. Vivo como me da la gana. Y eso es mi relación con Dios. Esa será su relación, pero ahí no hay relación. Cuando usted quiere relacionarse con Dios, aquí está el manual. Es simple. Es simple. El manual le dice qué es lo que Él espera de usted. El manual le dice qué es lo que le ha dado Él a usted, cómo lo ha equipado para que viva. Y el manual le dice, y haciendo todas estas cosas, todo lo que hagas te saldrá bien. Primera de Josué 1:8. Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué dice allí? Y todo lo que hagas te saldrá bien. Si ve que dice, y todo lo que hagas haré que te salga bien. No, todo lo que hagas te saldrá bien. Sigue el manual, papito, sigue el manual, mamita, y todo lo que hagas te saldrá bien. Simple. Esto es un hablar muy colombiano, ¿no? Papito, mamita, tranquilos. No se ofendan los que en México dicen, ¿cómo el pastor le está diciendo mamita a mi esposa? No, tranquila, es coloquial colombiano, ¿verdad? Y bueno, discúlpeme, ese pecado ya fue perdonado, pero mire, es simple. Conocer a Dios es entenderlo a Él, saber para qué lo hace y qué hace cada cosa. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Y algo más que quiero resaltar es que Dios todo lo hace con propósito. Dios es súper intencional. Todo lo hace con propósito. Entonces conviene que entendamos eso. ¿Por qué? Para que nosotros también repliquemos el ADN del Padre en todo lo que hacemos y seamos intencionales en todo lo que hacemos. O sea, cuando soy intencional, voy al servicio, me siento en el servicio y no estoy pensando qué me voy a poner mañana para ir a trabajar. ¿Irá fulano de tal o no irá fulano de tal? ¿Me saludará fulana de tal o no me saludará fulana de tal? No, estoy aquí, soy intencional, estoy aprendiendo, estoy captando y le he dicho al Espíritu Santo, guía mi corazón, te lo abro, heme aquí, abro la ventana de mi corazón para que tú deposites allí, porque sé que todo lo que deposites será para ser usado en el beneficio de una vida que te manifieste en todo lo que es.
Entonces, Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Para ponerle a esto, ahora sí, rótulo como es, rótulo bíblico. ¿Va ahí conmigo? ¿Qué dice allí? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Sí ve? A mi manera. Muchos pensamientos en el corazón del hombre. Mas el consejo o el propósito de Jehová permanece. Dependiendo de la versión que usted tenga, va a ser así como es. Hermano Gabriel, le robo el agüita, por favor. Pero el consejo de Jehová es el que permanece. ¿Sí se da cuenta cómo es? El consejo de Jehová permanece. ¿Ok? Entonces, viendo ese versículo, ¿qué es lo que más está susceptible o garantizado de que va a pasar en su vida? ¿Sus propósitos o el propósito de Dios? Definitivamente el propósito de Dios. Ahí está bien claro el consejo. ¿Qué quiere decir prevalece? ¿Alguien tiene algún significado de prevalece? Prevalece. ¿No cambia? Prevalece. Siempre está. ¿Quién más? Se mantiene, correcto. Y sobre todo, gana, vence, triunfa. Esa es la idea. Está, permanece, no cambia, triunfa, gana. El consejo de Jehová prevalece. Y eso es lo que nos informa la escritura ahí. El propósito de Jehová prevalece. Isaías 46:10. Isaías 46:10. Y dice, vamos a leerlo desde el 9 para que tenga contexto. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Sí lo nota? Mi consejo permanecerá, mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiera. Todo lo que quiero. Y esto es Jehová. Entonces, noten la característica, uno va ahí, él hace lo que quiere, el consejo de él permanece, pero además es un hombre, es un ser supremamente intencional. Hace el final desde el principio. ¿Cuántos de nosotros aquí tienen ya planeado la próxima semana hasta el domingo? Planeada. ¿Verdad que no? ¿Cuántos tienen planeado mañana? Algunos saben a qué hora se van a ir al trabajo y a qué hora van a llegar, pero de ahí en adelante no hay nada más, no hay otro plan. Entonces, pero Jehová de los ejércitos, el Dios a quien servimos, Él sí tiene una agenda completa. Él sabe de la A a la Z, del principio al fin. Él lo ha planeado todo. Es un planeador estratégico. Y nosotros convendría que pensáramos de esa manera para que las cosas fueran correctas. Jorge es ingeniero, ¿no? ¿Planean los ingenieros, sí o no? Es una planeación estratégica la que hace un ingeniero. O sea, Dios hace ingeniería con la vida nuestra, pero es una ingeniería puntual, que funciona como reloj suizo. ¿Saben la fama de los relojes suizos, no? Son puntuales, o sea, nunca fallan. Así es la mecánica de la estrategia de Dios para nuestra vida, no falla. En los ojos de Dios, en el plan de Dios, eso es infalible. ¿Qué lo puede hacer fallar? Usted y yo. ¿A través de qué? Del libre albedrío. Pero claro, porque es que el plan de Dios es uno solo. Pero claro, lo dice Gabriel, si yo no estoy, Dios va a poner a otro. Es ahí el, heme aquí, envíalo a él. ¿Sí? Entonces, todo lo hace con propósito, es infalible, no falla. Para nosotros hoy debe quedar claro que el propósito de Dios prevalece. Es decir, el propósito de Dios gana, se cumple. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es en sí mismo un absoluto. ¿Sabe lo que es un absoluto? Que no tiene todo, que no tiene salida, no tiene escape. Es un absoluto. La palabra de Dios es absoluta. Cuando usted ve una palabra de Dios, sepa que se va a cumplir sí o sí.
Y como dijo Gabriel, puede que se cumpla en usted, puede que, pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Lo que usted quiere es que se cumpla en usted, ¿o no? Que por usted pase, que a usted lo atraviese, que en su vida se note el efecto de esa palabra. Mire, Moisés fue levantado con un propósito y hasta que no lo cumplió, no se murió. David fue escogido con un propósito. Y de nuevo, lo llevó en el propósito, tuvo que pasar unas y otras, pero el propósito de David se cumplió. Goliat fue escogido para enfrentar a David con un propósito. Y el propósito era que el nombre de Jehová fuera levantado y que David fuera rey. David ya había sido prácticamente elegido desde antes, pero cuando llegó al enfrentamiento con Goliat, se cumplió el propósito. Porque recuerden algo, cuando Goliat se levantó, se dijo de el hombre que lo venciera, el varón que lo venciera, que se le iba a dar a la hija del rey como esposa y se le iba a permitir ganar dinero sin pagar impuestos todo el resto de su vida. Y David dijo, eso me suena tentador, eso me suena bien. Yo me lo he hecho. Yo me lo he hecho. Déjeme ahora ser muy mexicano. Yo le doy cuello. Sí, se dice así, ¿no? Yo le doy cuellito, ¿no? Eso dijo David. A David le interesó el tema. Pero había un propósito mucho más grande que ese. Era hacer a David el rey de Israel, el rey de los ejércitos del Dios vivo, el rey de los ejércitos del Dios todopoderoso. Y David, aunque no lo vislumbró de forma completa, sí supo que para él había un propósito mucho más grande en ese Goliat. ¿Qué más diremos del propósito en la escritura? La suegra de Pedro enfermó con un propósito, darle gloria a Dios. La escritura dice que esta momentánea y leve tribulación producirá en nosotros un mayor y cada vez más excelente peso de gloria. Así que cada tribulación llega a nuestra vida para que produzca en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. Yo no sé a quién estoy hablando, pero la verdad es que, y démosle ese aplauso fuerte al Señor. La verdad es que tú puedes estar pasando hoy día por una tribulación cualquiera. Algo te está robando la paz de tu corazón, te está trayendo angustia, sobresalto, incertidumbre. Algo te puede estar robando el sueño. Tranquilo, tranquilo. No perdamos la fe. Dios está detrás del asunto y Dios está trabajando detrás de bambalinas para que en ti y en tu vida se produzca un mayor y más excelente peso de gloria. Y tú puedes decir un día, yo lo único que hice en esta situación fue creerle a Dios. En Dios confié. Yo sé que Él me llamó, yo sé que Él lo hará, porque así dice la escritura, confiad, Él hará. Confiad, Él hará. Yo me plego a su palabra. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, enseñado a los pies de Gamaliel. Era judío de judíos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Todo eso lo usa el Señor en una persona como Pablo, que asolaba a la iglesia. Lo usa el Señor con un propósito, para que digan, el que antes asolaba a la iglesia, ahora es ministro de la palabra, ahora escribe libros. Entonces, ¿le parece a usted que todo lo que ha vivido hasta ahora, viendo el propósito de Dios y sabiendo que es Dios quien lo ha llamado? Recuerde que aquí no llamé a nadie. Dios nos ha llamado y nos ha llamado con un propósito. ¿Le parece a usted que ese Dios infalible, que ese Dios santo, que ese Dios que planea, que ese Dios que tiene un propósito para todo, lo ha llamado a usted simplemente porque sí, por capricho? No, lo ha llamado con un propósito, Silvia. Lo ha llamado con un propósito, Vani. Lo ha llamado a cada uno de nosotros nos ha llamado con un propósito, y ese propósito es de estricto cumplimiento. Todo lo que tenemos que hacer es quitarnos nosotros y dejar que el propósito pase y decirle, Señor, yo entendí que eres tú quien me llama. Yo entendí que no fue el pastor, yo entendí que no fue una denominación, yo entendí que no fue una religión, entendí que tú me has llamado. Entiendo que tú me has llamado, y como tú me has llamado, tu propósito se va a cumplir en mí. Estoy tranquilo, estoy plenamente confiado. Jorge, eso es lo que hay que pensar. Así es la cosa, Jenny. Yo estoy confiado, tranquilo, porque sé quién me ha llamado. Yo confío en el llamado que Él me hizo, Jorge. Y sé positivamente que me puedo abandonar completamente, sin ningún problema, con toda mi fe puesta en Él,
mi fe y mi mirada solamente porque Él es el autor y consumador de mi salvación. Y mi salvación es mucho más que irme al cielo cuando muera. Mi salvación es un hecho que se cumple día a día en todo lo que yo hago. Entonces, mi querido Jorge Méndez, la situación es la siguiente: o me abandono la fe del llamado celestial, sabiendo que hay mucho más para mí en ese llamado que simplemente a una relación a mi manera, como yo la tengo, como yo la quiero, la deseo, con Dios, con el Dios altísimo y poderoso. Por eso, como bien decía Isabel, no se vale que estemos pensando que venimos a pactar con Dios. Por favor, no caigamos en el engaño ni en el error. Yo no pacto con Dios, Dios pacta conmigo. Dios es un pacto, lo único que Él me dice es: mi pacto es este, cree y como creas te será hecho. ¿Está definido o no? Cree y como creas te será hecho. ¿En qué vamos a creer a partir de ahora? ¿Cuál va a ser tu pensamiento gobernante a partir de ahora? ¿Cuál va a ser el pensamiento que traspasa tu día radicalmente? Todos los días, todos los días, todos los días. ¿Pensamiento de angustia, de incertidumbre, o pensamiento de paz y no de mal? Tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida. Esa voluntad, ese propósito es bueno, es agradable, es perfecto. Y ese propósito y los planes de Dios, los pensamientos de Dios para nosotros, Araceli, ¿qué son? Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para darme qué? Un futuro y el fin que espero. Pero recuerde, ¿estamos nosotros en la ecuación, sí o no? El fin que espero. Jeremías 29:11, le estoy parafraseando. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y el fin que esperáis. Pero vamos a Dios, y como la canción nos enseñó que, ay, con las manos vacías vengo a ti. Usted no va a Dios con las manos vacías. Usted va a Dios con un plan. Usted va a Dios con una ofrenda. Usted va a Dios con una canción. Usted va a Dios con todo su ser. Usted no va a Dios con las manos vacías. Dios ha puesto en usted pensamientos. Dios ha puesto en usted grandeza. Dios ha puesto en usted su gloria. ¿Usted va a ir a Dios con las manos vacías? No le estoy pidiendo diezmo, no le estoy pidiendo dinero a nadie. Ojo. Estoy hablando de no ir a Dios con las manos vacías. Porque usted no va a Dios con las manos vacías. Preséntale a Dios un plan. Preséntale a Dios un sueño. Preséntale a Dios una esperanza. Dios va a trabajar con lo que tú tengas en tu mente, con tu plan. María fue escogida virgen con un propósito: ser la madre de Jesucristo. Ojo, no de Dios. Ojo, no de Dios, de Jesucristo. Pues de Jesús. Ese que iba a ser levantado como Cristo. Judas fue hecho traición. ¿Con qué? Con un propósito. Es que si Judas no traiciona a Jesús, no hay cruz, no hay muerte, no hay sepultura, no hay resurrección. Judas cumplió un propósito altísimo. Judas, el gran traicionero. Lo traicionó con un beso, bueno, pero es que él fue levantado con un propósito. Dios todo lo hace intencionalmente. Propósito y cumplimiento. Porque el propósito y el consejo de Dios, mis amados, prevalece, gana, triunfa, va a pasar. Con eso en mente, ¿usted está en este camino por error? ¿Usted piensa que está aquí hoy por error? ¿Verdad que no? Pues si vino aquí hoy, sea intencional y decídase de una vez por todas a que su vida tiene que dar un giro completo y radical para que usted entre en el propósito de Dios verdaderamente y el propósito de Dios entre en usted. Le recuerdo algo: la iglesia no tiene un propósito, el propósito tiene la iglesia. El propósito tiene la iglesia, ¿ok? No se equivocó Dios al llamarlo, ¿verdad? Sabemos que Dios no se equivocó al llamarlo, ¿cierto? ¿Sí o no, Salomón? Dios no se equivocó al llamarlo, ¿verdad? Para nada, listo. ¿Pensará Dios que usted es capaz o no? Ojo aquí. Heme aquí, envíame a mí. Recuerden, cuando nosotros levantamos la mano y decimos, heme aquí, envíame a mí, le estamos abriendo el depósito de nuestro corazón a Dios para que Él nos equipe. ¿Ok? Delante de Dios nadie es capaz. Ojo, nadie es capaz. Pero Él sí conoce, Gaby, la disposición de nuestro corazón. Lo que Dios quiere de nosotros es disponibilidad, no habilidad. La habilidad, déjesela a Él. Él la va a poner en usted. Él quiere disponibilidad, que usted esté disponible, que usted pueda levantar la mano y decir, heme aquí, y con sinceridad de corazón decir, envíame a mí. ¿Ok?
Es todo lo que Él necesita. Y cuando Él ve que usted intencionalmente en su corazón ha dicho envíame a mí, Él dice ok, por aquí es. A este voy a usar. ¿Qué le dijo a Pablo? El elemento útil me es este para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces cuando usted dice envíame a mí, Dios dice a este lo voy a usar. En él voy a depositar los dones y talentos que necesita para que mi gloria se manifieste en él. Yo no sé a quién le predico. Yo no sé a quién le predico. Yo no sé a quién le predico. Él dice a este voy a usar para que le voy a llenar de dones y talentos para que mi gloria se manifieste en él. Eso se dice en 4, 5, 6 palabras, pero eso es muy fuerte. Pero así es. Él nos capacita. Él es el que nos habilita. Hay gente que viene a un servicio esperando que la gloria de Dios baje, que el humito se manifieste, que a ver si baja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a bajar, ya llegó, está instalado en cada uno de nosotros. Dejemos de pensar que viene de visita. Él nos habita y a la vez que nos habita, nos habilita para que hagamos la tarea. ¿Se da cuenta cómo la concepción es una y el resultado será otro? Si usted tiene una concepción errónea, el resultado en su vida será erróneo. Pero cuando usted tiene la concepción correcta de las cosas, el entendimiento correcto, como lo enseñaba Isabel, entonces ahora hacemos lo que es correcto por naturaleza. Porque el entendimiento cambió mi naturaleza, la cambió, la transformó. Mi vieja naturaleza fue hecha añicos, pedazos, se borró. La vieja naturaleza mía era de mentiroso, de tramposo. La vieja naturaleza mía era de corrupto y corruptor. La vieja naturaleza mía era un asco. Pero cuando decidí decirle sí al llamado de Dios, Él empezó a trabajar y hoy ven esto. Pero miren, una cosa yo puedo hablar de lo que Él ha hecho en mí. Ahora quisiera que usted tenga la oportunidad de hablar mañana, pasado mañana, de lo que ha hecho usted, de lo que ha hecho Él en usted. Porque lo hermoso de Dios es que Él hace en nosotros para poder hacer a través nuestro, Isabel. A través nuestro. Por eso, heme aquí, envíame a mí, es una frase que compromete a Dios para conmigo. Lo compromete para conmigo. Si su frase es intencional, heme aquí, envíame a mí, Él va a tener que empezar a moverse, porque en usted ha encontrado una herramienta útil. Jorge, cuando usted está arreglando un auto y usted ve que hay un tornillo que necesita ser cambiado, ¿qué busca? La herramienta adecuada para ese tornillo, ¿verdad? Usted no va a cambiar un 3/16 con un 4/8. Simplemente no va a pasar. Entonces Dios ha escogido a cada uno de nosotros con talentos especiales y con misión y propósito especial, y va a lograr que eso se cumpla, porque a cada uno de nosotros va a habilitar, lo va a dotar con los talentos que se necesita para que lo que es su propósito empiece a pasar a través suyo. Empiece a pasar a través suyo. Wow. Su propósito lo llevará a su destino. Desconozca su propósito y usted no va a saber ni para dónde va. Santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿lo cree? Bueno, yo lo creo, la Biblia lo dice, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:7. Ay, Señor, es que hay que tanto por conocer. 4:7. Dice aquí, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Sí ven cómo es la cosa? Ahora, con esto en mente yo le digo, ojo, que Dios lo está llamando a santificación. Santifícate con tu diezmo. Santifícate con tu mirada. Haz un pacto con tu mirada. Santifícate aquí, santifícate en la oración. Santifícate, santifícate, santifícate. Usted y yo no podemos santificarnos. ¿Quién de aquí puede santificarse? Así mismo. Él fue el que nos llamó. Él es el que nos santifica. ¿O no está ahí en la Biblia? Él nos llamó, Él es el que nos santifica. ¿Cómo nos santifica? Porque cuando me llamó y yo le dije, sí, heme aquí, envíame a mí, Jenny, Él puso su espíritu a morar en mí. ¿Su espíritu? Su espíritu. ¿El espíritu qué? El Espíritu Santo. ¿Usted cree que hay posibilidades que el Espíritu Santo y el Espíritu Mundo vivan en un mismo vaso? Imposible. Por ley de la física eso no se puede. Y mucho más por ley celestial. Es imposible que el Espíritu comparta morada en la inmundicia. No se puede. Entonces,
cuando Él es el que nos llama a santificación, pues estamos santificados. Él va a hacer la obra. Por eso le digo que Él pondrá en usted los dones, los talentos y el recurso necesario para que eso pase. Segunda de Timoteo 1, 8, 9, para que estemos completamente claros. Segunda de Timoteo 1, 8 al 9. Por tanto, dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No pierda de vista esto: según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Es el llamamiento de Él el que nos hace santos, no mi esfuerzo para santificarme. No conforme a nuestras obras. ¿Lo nota? No conforme a nuestras obras. Yesenia tiene que santificarse. Respóndale clarito al que le diga: Dios es el que me santifica. Yo solo respondo a su llamado. Yo solo digo: heme aquí, y Él me santifica. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Según qué? El propósito suyo. Entiende una cosa, amado: cuando Dios te llama, Él tiene un propósito contigo. Y entonces, como el propósito es tan grande, porque es que el propósito de Dios con cada uno de nosotros es inmensamente grande, entonces Él es el que se va a encargar de santificarte para que su Espíritu Santo pueda vivir en ti, y Él es el que te va a llevar a conocer justamente de la gracia y cómo ese poder de Dios actúa en ti y va a actuar en ti siempre. Y por último, 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17. Para ponerle a eso escuche lo que dice aquí: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Qué poderoso. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Se da cuenta por qué es tan importante conocer el llamado que nos hace? Que usted está unido al Señor y es un espíritu con Él. Sí, así es. Si usted se ha unido al Señor intencionalmente, Él y su espíritu son uno solo. Si usted se ha unido al Señor, David, Él y su espíritu son uno solo. Uno solo. Esto es poderoso. Por eso le digo, yo no sé a quién le predico, pero el hecho de que usted sea uno con el Señor le da las habilidades de Dios, le da la capacidad de Dios, el poder creativo, el poder moverse, el poder decir no cuando es no y sí cuando es sí. Usted tiene la capacidad y el poder de Dios. El propósito de Dios, mis amados, es el que lo santifica, y esto tiene que quedar clarísimo. El llamado nos aparta. Reconozca su llamado y honre su llamado, y entienda quién lo llamó. Y Él lo llamó a servir a Dios. Servir a Dios es un privilegio. Un privilegio. El problema es cuando pensamos que venimos a servirle al pastor, porque el privilegio se pierde, se hace una obligación. Pero servir a Dios es un privilegio. Hermano, estamos necesitando mujeres. El pastor, pues que se venga más temprano y venga él y abra la puerta, porque para eso es el pastor. Cuando se le da el privilegio de servir, recuerde que usted está llamado a servir en la obra de Dios. Servirle en privilegio. Le digo, servir a Dios es un privilegio. Servir en excelencia es una obligación. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al Dios de los cielos, al Dios altísimo, al único y verdadero Dios. Eso ocurre cuando entramos en el entendimiento correcto. Y quiero avanzar rápido porque hay que avanzar. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Con esto quiero ponerle la fresa al pastel de este servicio. Escuche lo que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ya nos fueron dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Sí ve que es mediante el conocimiento? Hay que conocerlo por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado promesas y grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. De la naturaleza divina. O sea, somos participantes, sí o no, de la naturaleza divina. Esto es mucho peso para una sola frase, para un solo versículo. Si usted y yo somos participantes de la naturaleza divina, quiere decir que tenemos la capacidad de Dios. Tenemos la capacidad de Dios.
En otras palabras, también somos dioses. Ay, pastor, hereje. No, espéreme, no se asuste, tranquilo, yo no se lo digo, yo solo se lo estoy repitiendo. Yo solo se lo estoy repitiendo. Vaya por favor a Salmo 82:5. Antes de que me digan hereje, vaya a Salmo 82:5, por favor. Salmo 82:5. Porque de repente no falta el que entra en celo de Dios y dice: ¿cómo él se está llamando Dios a sí mismo? Espéreme, yo me voy a ir a la Biblia, ¿ok? Y sin distorsiones. Y luego Salmo 82:5 y 6. No saben, dice, no saben, no entienden. Isabel, ¿sí? El entendimiento. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Cuando el Hijo de Dios no sabe quién lo llamó, no entiende quién lo llamó, no entiende quién es Él, no entiende su paternidad, no entiende su identidad, tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo. Y el 7 le aclara: pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Por qué? Porque no entendemos. ¿Ok? Ahora, eso es Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero pastor, es que estamos en el nuevo pacto. Ok, listo. Ahora vaya a Juan 10, 34, 36. Juan 10, 34, 36. Si está ahí, lo tenemos. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser ¿qué? Ojo, y la escritura no puede ¿qué? Ser quebrada. Está hablando Jesús, está referenciándose el Salmo 82:5 allí. En la referencia, en la concordancia, tienen que ir al Salmo 82:5. Al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Ahora, blasfeman porque yo hoy estoy repitiendo que nosotros somos hijos de Dios y como tal tenemos su naturaleza divina. Si la escritura se lo deja claro. Si la escritura se lo deja claro. El problema cuando desconocemos el llamado, mi amado, es que si desconocemos quién nos llama, vamos a seguir actuando como seres humanos. Bajita la mano, pero muy bajita. Pero cuando conocemos quién nos llama, se sube el estándar. Pero se sube alto, se sube la vara altísima, porque sabemos quién nos llama. Ahora respondemos en cuanto a la calidad del llamado. ¿Qué pasaría si a usted le dijeran hoy que el presidente de los Estados Unidos lo llama a una reunión mañana? Usted sale a comprarse ropa nueva, fijo. Así como dicen, bajita la mano, sale a comprarse ropa nueva. Si es mujer, va y se corta el pelo. Si es hombre, también. Si es mujer, se pinta las uñas. Escoge el make-up completo, el maquillaje completo para ir. Porque está hablándole de una cita, un llamado. Y el presidente de los Estados Unidos quiere verla. Wow. Gabriel, el presidente de los Estados Unidos quiere verte. Wow, ¿qué querrá el hombre? Por ahí me ha dicho la piscina de la Casa Blanca, ¿no? Si yo me voy a ir con todo mi arsenal, me voy a ir bien preparado. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado, Dios te ha llamado, Dios te ha llamado. Dios te llamó a ser su hijo. Dios te dio su naturaleza divina. Dios ha puesto todos sus dones a vivir y a morar en ti. Dios ha puesto la capacidad creativa, el poder de Dios. El Espíritu Santo, Fabián, está en ti, habita en ti, te mueve. ¿Por qué no lo dejamos mover? ¿Por qué no entendemos quién nos llamó? Entendamos quién nos llamó. Y entendamos que eso no se trata de mi esfuerzo, no se trata de mis obras, se trata de Él y su llamado. Hay más notas, pero lo vamos a dejar aquí. Pero recuerde algo. Le voy a decir Romanos 8:28. Tenía Efesios 1:11 antes, pero vamos a ir a Romanos 8:28 para cerrar con esto. Y Romanos 8:28 dice de la siguiente manera. No sé si por ahí lo tienen, pero vamos a leerlo de voz aquí también. Romanos 8:28. Es un texto que todos los hijos deberían saber de memoria, pero no para tener mucha Biblia, sino para tener identidad. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Conforme a qué? A su propósito. Por eso, ¿sabes quién te llamó? ¿Sabes que al llamarte te dio un propósito? ¿Sabes que al llamarte te da una tarea, una asignación? Vamos a ahondar más en el tema en próximos
servicios. Pero lo que es clave entender hoy es que si Él te llamó, Él tiene un propósito para ese llamado. No lo desperdicies. No le des vuelta a un llamado celestial tan especial, tan poderoso, diciendo: no, heme aquí, pero envía a otro. Ahí está el pastor, ahí está Armando, ahí está Gabriel. Quizá no, que hagan otros. Esto es un trabajo de cuerpo. Esto es un trabajo de equipo. Venir aquí un domingo, sentarse y salir sin integrarse con el cuerpo es desconocer el llamado. Venir a una congregación y dejar que otros trabajen mientras yo descanso es desconocer el llamado. Venir a una congregación y dejar que lo que normalmente ocurre, el 20% de la congregación da el 80% de la ofrenda, es un desperdicio. ¿Por qué? Porque el llamado tiene que ver con todos tus dones y con todos tus talentos y con todo lo que Dios te da. Servir a Dios es un privilegio. Servirlo en excelencia es una obligación, y lo servimos en excelencia con todo lo que tenemos. Y recuerda algo, varón, recuerda algo, mujer: tú sirves a Dios en excelencia cuando intencionalmente desarrollas una excelente relación con tu pareja. Es el primer campo de servicio. Es el primer campo de servicio. Intencionalmente quiero desarrollar una buena relación con mi pareja. Si estás perdido en eso, te recomiendo empezar a buscar en la Escritura el modelo correcto para actuar en pareja. El segundo campo, tus hijos. Tus hijos son un talento que Dios te dio. Cuídalo, edúcalo, edifícalo, mételo en la palabra. Entiende algo: tú tienes una obligación con ese chiquitín, con esa chiquitina. Una obligación. Y más que una obligación moral, es una obligación espiritual. Dios te ha dado un regalo. Nada de lo que tenemos es nuestro. Los hijos no son nuestros. El dinero no es nuestro. Mi negocio no es mi negocio, es el negocio de Dios. Nada de lo que tengo es mío. Mi cama no es mía, es de Él, y como tal la debo respetar. El lecho, dice la Escritura, que en todo sea honroso el lecho, sin mancha y sin mancilla, porque no es suyo, es de Dios. Hay que respetarlo. Todo lo que tenemos en la mano, todo nos fue dado. La Escritura dice: si todo lo que tienes lo he recibido, ¿por qué entonces te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entiende, tú y yo no somos más que simples administradores de las gracias y los talentos de Dios. Y si actuamos de esa manera, estaremos reconociendo que Él es el Señor y que a Él servimos, y servimos en excelencia. Vamos a ponernos de pie, mis amados. Vamos a orar. Porque en la medida en que Él nos da propósito, nos está garantizando bienestar. Ojo aquí. En la medida que nos da propósito, nos está garantizando bienestar. Sí, a una costa de pequeñas, o lo que llamaríamos nosotros, grandes tribulaciones, pero el bienestar está garantizado. No quiero decir que no va a haber sobresaltos, pero usted acaba de leer, o le acaba de ser leído, Romanos 8:28. A los que somos llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Padre, te damos gracias, Señor. Cierra sus ojos e incline su rostro. Damos gracias a todas las personas de Facebook. Les agradecemos inmensamente el favor de su compañía hoy, y decimos: conéctese nuevamente la próxima semana para que sigamos creciendo en el Señor. Gracias por su compañía y por compartir. Y un buen día. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, Señor de la gloria.